Bueno, a ver, pensemos por un momento en lo que significa nacer en un entorno que es, digamos, un laboratorio frío y estéril. Claro, nacer siendo un individuo diseñado desde antes del primer respiro. Exacto, o sea, diseñado para ser un arma, una herramienta letal, fría y sobre todo sin la más mínima capacidad de sentir compasión por los demás. Y fíjate, lo verdaderamente fascinante de esto es observar cómo, a pesar de ese condicionamiento desde la cuna, este individuo termina siendo la persona que nutre a los demás. Sí, sí, el que alimenta, el que cuida a todos a su alrededor, hasta el punto de, bueno, de rozar casi siempre el autosacrificio. Totalmente. Así que hola y una muy cálida bienvenida a Psicoanime Podcast. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en esta contradicción. Vamos a meternos en la mente de Sanji. Eso es, para entender un poco sus heridas más profundas, viéndolo como una persona real, con sus luces y sus sombras. Y madre mía, vaya mente para analizar. Porque, a ver, a nivel superficial, la imagen que proyecta el mundo es súper clara, ¿no? Muy calculada. Sí, claro, es que desde fuera se le percibe como el cocinero perfecto, impecable. El luchador elegante, siempre de traje. Y el romántico empedernido, ¿no? Que pierde los papeles en cuanto ve a una figura femenina. Es casi cómico. Es muy cómico, sí. Pero debajo de esa fachada tan cuidada, detrás de ese cigarrillo que siempre lleva, lo que encontramos es a un niño. Un niño herido. Exacto, un niño que eligió conscientemente la empatía en un entorno que, literal, castigaba cualquier rasgo de humanidad. Y bueno, esa es un poco la gran pregunta que va a guiar nuestra charla de hoy para quienes nos escuchan. ¿Es esta bondad suya tan extrema una señal de libertad emocional real? O, por el contrario, estamos ante una armadura. Justo. Una armadura pesada creada por un sufrimiento, pues, inimaginable. Y a ver, para descifrar cómo se forja esta armadura, tenemos que mirar primero al lugar donde empezó todo. Donde se le arrebató su valor. Sí, hay que viajar a su infancia, al reino de su familia biológica. Uf, la familia Beansmoke. Que tela con ellos. Tela, sí. Era un lugar donde tenían, digamos, una única métrica para medir si una vida humana valía algo o no. Y esa métrica era la perfección genética. O eras un soldado invencible o eras, y perdón por la palabra, basura. Eras un fracaso. O sea, es que hay que entender cómo funciona la cabeza de un niño en un ambiente así. Lo aíslan, lo encierran en una celda y le ponen la etiqueta de producto defectuoso. Y lo más fuerte, el motivo de ese encierro, Darle de comer a un ratón es que es brutal. es brutal, sí. Mostrar una simple chispa de compasión hacia un animalito hambriento. Claro, y si analizamos esto desde la psicología del desarrollo, o sea, desde cómo afecta un entorno dañino a un niño, es escalofriante. Ya te digo. Porque cuando un niño crece siendo humillado constantemente por las personas que, a nivel biológico, deberían cuidarle, Algo se rompe por dentro. se quiebra algo fundamental. Su identidad entera se fragmenta. A ver, pongamos un ejemplo cotidiano. Es como si una fábrica te clasifica como un producto con tara en la cadena de montaje. Sí, una pieza defectuosa. Eso es. Y te tiran a la basura simplemente porque, bueno, porque tienes sentimientos. Me gusta la analogía de la fábrica, ilustra muy bien la frialdad de ese entorno. Pero hay un matiz importante aquí. A ver, cuéntame. En una fábrica la máquina que es descartada no siente culpa. Ah, claro, el objeto no sufre. Exactamente. El objeto no dice, vaya, qué mal lo he hecho, pero un niño sí. Claro, claro, totalmente. Un niño no tiene la capacidad para pensar, oye, mis cuidadores tienen un sistema de valores patológico o están locos. No, que va. El niño asume la culpa. Asume que el rechazo es culpa suya. Piensa, si me rechazan es porque yo he provocado esta desconexión. Qué duro, madre mía. Y ahí es donde se desarrolla lo que llamamos vergüenza tóxica. No es el típico he hecho algo malo. Es llegar a la profunda convicción de yo soy una persona mala por naturaleza. Esta situación de encierro y rechazo no deja de querer a su familia. No, para nada. Lo que hace es dejar de quererse a sí mismo. Y ese es el núcleo de su herida emocional. Genera un odio hacia su propia existencia que lleva en silencio. Y claro, si alguien crece sintiendo que ocupar espacio en el mundo es una molestia, que no sirve para nada, ¿qué pasa después? Pues que te pasas el resto de tu vida intentando ganarte el derecho a existir, desesperadamente. Justo eso, intentando compensar esa supuesta tara. Y ahí es donde entra una figura clave, ¿no? Su padre adoptivo. Cef. Cef, sí. Y ese evento traumático que, o sea, le cambia la estructura del cerebro para siempre. El naufragio.
Ese tiempo atrapados en aquel islote de roca, sin comida, esa experiencia de inanición y supervivencia, es un punto de inflexión absoluto. Semanas y semanas de hambre extrema. Es que no nos lo podemos ni imaginar. A nivel neurológico, semanas de inanición ponen al cerebro humano en el estado de alerta más primitivo. La amígdala se vuelve loca, supongo. Totalmente disparada. El centro del miedo está en rojo. El cuerpo literalmente empieza a consumirse a sí mismo. Te enfrentas a la pérdida inminente de la vida a cada segundo. Y en ese límite absoluto, Sanji descubre algo que le rompe los esquemas. Descubre que Zeph sacrificó su propia pierna, que lo dio todo para mantener vivo a un niño que ni siquiera era suyo. Uf, se me ponen los pelos de punta solo de pensarlo. Y claro, ahí la mente de Sanji hace una asociación que ya es irrompible. Con la comida, dices, Sí, la comida deja de ser un simple plato de calorías, ¿sabes? pasa a ser el equivalente directo del amor incondicional. De la vida, de la salvación, es te doy de comer para que vivas porque te quiero. Y esto forma un tipo de vínculo muy específico. En psicología se habla a veces de un apego de pertenencia ansiosa. Vale, me parece un término súper preciso. Y esto se ve clarísimo en su dinámica diaria, ¿no? Con su nueva tripulación. Claro, ¿cómo se vincula él con ellos? Pues dándolo absolutamente todo. O sea, hay una especie de hipervigilancia en él. Él cocina, él nutre, está pendiente de quien tiene hambre antes de que lo digan, cuida las raciones. Sí, lo da todo por los demás antes de atreverse siquiera a pedir algo para él. Pero a ver, aquí quiero hacer un poco de abogado del diablo, o al menos plantearte una duda. Dispara. ¿Por qué? Vale, verlo como un lenguaje de afecto silencioso es bonito, es casi romántico. Pero, ¿no crees que en realidad es un mecanismo de defensa agotador? O sea, que lo usa para protegerse. Claro, plantéatelo así. Asumir el rol del proveedor incansable es la forma perfecta de no enfrentarse a su propio vacío. Ah, entiendo por dónde vas. Al hacerse completamente indispensable en la cocina, se está asegurando de que su familia elegida no lo pueda abandonar jamás. Oye, pues es una lectura buenísima y dolorosa, la verdad. Bastante. Porque entonces no estamos hablando de un altruismo puro y desinteresado. Es una estrategia de supervivencia nacida del pánico. Del pánico al abandono, exacto. Es como si su voz interna dijera, mientras me necesiten para sobrevivir, no me van a tirar a la basura como hicieron en el laboratorio de pequeño. ¡Qué agotamiento emocional, madre mía! Vivir cada día creyendo que tu único valor como ser humano depende de lo útil que seas. Si os alimento, me dejaréis quedarme. Es que es un nivel de autoexigencia brutal. Mantiene el sistema nervioso, pues, en tensión constante. No te puedes relajar nunca. Y fíjate cómo esta estrategia se vuelve rígida y se solidifica del todo cuando miramos su famoso código moral. La armadura del caballero. Esa regla suya de no golpear jamás a una mujer. Bajo ninguna circunstancia, aunque le cueste la vida. A ver, desde fuera, para el público, puede parecer el típico rasgo de un caballero anticuado, ¿no? Un código de honor noble, un poco excéntrico. Pero a nivel psicológico, esa rigidez extrema, nos dice que hay algo súper frágil detrás. Sí, totalmente. A mí me gusta compararlo con un muro de carga en la estructura de un edificio. Vale, a ver. Si tú tiras un tabique normal, no pasa nada. Pero si derribas el muro de carga, el edificio entero colapsa. Me encanta esa imagen. O sea, su identidad está en un equilibrio súper precario, apoyada en ese muro de carga. Exacto. Se sostiene a base de honor, de la culpa que todavía arrastra de la celda y de negarse a sí mismo constantemente. Porque los rasgos de personalidad tan exagerados casi siempre son defensas contra una angustia existencial enorme, ¿verdad? Sí, la psicología nos dice que usamos estas máscaras para no mirar nuestro propio dolor. O sea que toda esa personalidad tan extravagante de Sanji, Es un escudo. Cada pequeña parte. el humor exagerado, las caras raras, las reacciones locas cuando ve a alguien que le gusta. Todo, absolutamente todo, sirve para no mirar hacia adentro. Y claro, el código inflexible es la pieza central. Romper su regla de no hacer daño a una mujer no sería simplemente perder una pelea. ¿Qué va? Sería perderse a sí mismo. Sería el colapso total de ese muro de carga. Porque en el fondo de su ser, romper las reglas significa darle la razón a su genética. Ah, claro. Significa me convierto en el monstruo frío y violento del que huí. Exactamente. Y esto nos lleva a un punto súper interesante sobre cómo subvierte la masculinidad tradicional. Totalmente de acuerdo.
Porque en este tipo de obras normalmente la fuerza siempre es la capacidad de ejercer violencia, de dominar al otro. De ser el más peligroso de la sala. Justo. Pero aquí la subversión emocional es otra. El verdadero poder de Sanji no está en sus patadas, por muy espectaculares que sean. Está en una decisión. En una decisión moral, sí. En decidir no ser aquello que lo rompió. Es una resistencia pacífica, fíjate, en medio de un entorno de combate y hostilidad constante. Nutre y protege a los demás. Pero, a la vez, es una trampa, porque todo este sistema de defensas tan perfecto entra en crisis profunda cuando el pasado vuelve a llamar a la puerta. Uf, ese momento crítico. Ese arco donde regresa a su familia, donde el linaje y todo lo que intentó enterrar se le viene encima. Le obligan a confrontar su trauma cara a cara. Y ahí la fractura es inmensa. Porque esa identidad de caballero protector choca frontalmente con la creencia interna de que él no vale nada. Y la reacción que tiene es desgarradora. Como tiene terror de que su familia biológica haga daño a su nueva familia elegida, ¿qué hace? Recurre al mecanismo más viejo que tiene. El autosacrificio absoluto. Asume automáticamente que él es desechable. Decide aislarse y llega al extremo de tratar fatal a sus propios amigos, intentando destruir los vínculos que tanto le han costado. Claro, buscando que lo odien para protegerlos. En ese estado de pánico, su cerebro retrocede en el tiempo. Vuelve a ser el niño de la celda, convencido de que su existencia solo trae desgracias. Es el autosabotaje llevado al límite. Apartar a la gente que te quiere de verdad para que no vean la vergüenza tóxica que llevas dentro. Pero, afortunadamente, aquí es donde empieza su viaje de reconstrucción. Menos mal. Porque la verdadera batalla aquí no es contra su familia biológica, es una batalla interna. Es la lucha entre lo que dice su genética y lo que él elige ser. Esto me recuerda mucho a lo que decía el psiquiatra Carl Jung sobre la sombra y el viaje del héroe. A ver, cuéntanos un poco de esto. Sabemos pensar que el héroe tiene que salir ahí fuera a matar a un dragón enorme. No. Sí, al enemigo externo. Pero aquí, el verdadero dragón es mucho más íntimo. Es la voz en su propia cabeza. Esa narrativa tan cruel que le implantaron a base de sufrimiento de pequeño. Esa voz que le repite sin parar, no eres suficiente, naciste defectuoso. Y luchar contra esa voz, estando solo, es prácticamente imposible. Es que no se puede. Necesitas lo que en terapia llamamos una experiencia emocional correctiva, un espejo diferente donde mirarte. Y ese espejo llega gracias a su capitán, ¿no? Gracias a la aceptación incondicional de su tripulación. Ese es el anclaje emocional que le salva. Porque cuando su capitán se planta y le dice algo así como, oye, sin ti no puedo seguir mi camino, no le está pidiendo comida. No es una petición funcional, no es un ven a cocinar que tenemos hambre. Claro, el mensaje profundo es, sin ti, sin tu esencia, sin quien eres tú como persona, esto ya no tiene sentido. Y esa validación externa tan potente es la chispa que necesitaba para cambiar su propia narrativa. Es que el triunfo emocional real aquí no es dar la patata definitiva al malo. Es poder mirarse al espejo. Eso es, mirarse y aceptar una nueva realidad. Afirmar, oye, puede que la genética diga que soy un error, pero soy suficiente por mis decisiones. Por mis vínculos y por lo que elijo hacer cada día. Es la victoria del amor propio frente a un determinismo familiar que parecía que lo iba a aplastar. Y nos enseña que la empatía, sobre todo cuando vienes de un lugar con tanto sufrimiento y frialdad, no es una debilidad en absoluto. Al revés, hace falta una fuerza mental gigantesca para mantener el corazón blando y amable en un mundo que ha intentado endurecerlo a golpes. Totalmente. Y a ver, el proceso de sanación es lento. Esto no borra las cicatrices en un día. Ya, la vida real no funciona así. Pero al menos le permite empezar a relacionarse desde un lugar de pertenencia real, no desde el pánico a que lo abandonen. La verdad es que analizarlo así te deja una sensación de cercanía brutal con el personaje. Se aleja por completo de ese arquetipo simple de cocinero enamoradizo. Es que es la representación de una persona que cogió un dolor inmenso, ese dolor de no sentirse querido por sus padres, y lo transformó activamente en cuidado para los demás, ¿Convirtió su bondad en su armadura principal? sabiendo que durante mucho tiempo esa misma armadura le hizo olvidarse de sí mismo. Pero bueno, nos demuestra que sí se puede romper el ciclo. Que venir de un entorno destructivo no te condena a repetir ese dolor. Y fíjate, esto nos lleva a un cierre, a una reflexión final que quiero compartir para quienes nos acompañan al otro lado y que va un poco más allá de esta historia. A ver, creo que es el momento perfecto. Si esta bondad extrema, esta necesidad casi compulsiva de cuidar a los demás, nace aquí de un trauma profundo de abandono, me pregunto si en la vida real pasa lo mismo. ¿En qué sentido?
En el sentido de que a veces las personas que consideramos más generosas, altruistas y entregadas son, paradójicamente, las que esconden las heridas emocionales más grandes. Ostras, es un planteamiento que le da la vuelta a todo. Es una paradoja, ¿verdad? Nos hace preguntarnos si la verdadera empatía necesita irremediablemente de una cicatriz previa para existir con tanta fuerza. Es como cuidamos a los demás para intentar sanar en secreto al niño asustado que llevamos dentro. Qué reflexión más profunda para terminar. Ojalá genere conversaciones interesantes entre quienes nos escuchan. Eso espero, porque sería maravilloso leer en los comentarios cómo percibe la audiencia esta conexión. Sí, saber si alguna vez se han sentido reflejados en esta dinámica. Exacto. Esa sensación de darlo todo por los demás como única forma de sentir que eres válido en el mundo. Nos encantaría leerlos, de verdad. Y bueno, si este análisis os ha hecho pensar o si os ha resultado interesante, suscribirse a Psicoanime Podcast es la mejor manera de acompañarnos en las próximas charlas. Así es, de una forma muy relajada, sin presiones. Ha sido un viaje súper intenso, como siempre. Nos despedimos por hoy, dejando esa semilla sobre la empatía y las cicatrices para que la penséis. Un abrazo enorme y hasta la próxima.